Licenia Espinel comparte un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Centenares de profesionales, académicos, trabajadores, becarios del Ecuador y del mundo que representan a diferentes sectores de la educación, salud y economía firmaron un manifiesto en defensa de la democracia y en condena al intento de proscribir la participación del progresismo en las elecciones de febrero de 2021. Denuncian que ante un incremento de conciencia social representado en la abrumadora muestra de apoyo al proceso histórico de la Revolución Ciudadana, hay quienes desean impedir su participación electoral, reafirmando la existencia del capitalismo de pasillo que condenaría al país a un sistema democrático ineficiente, selectivo y clientelar, en flagrante transgresión al derecho de millones de ciudadanos para elegir. Para hablar del tema nos acompaña la ex ministra de Salud, Karina Vance. Bienvenida. 8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7 minutos. Saludamos a través de la vía telemática a Karina Vance, exministra de Salud e integrante del Frente de Profesionales en Defensa de la Democracia. Karina, buenos días, bienvenida. Les saluda Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Esta propuesta o esta aviso, denuncia del Frente de Profesionales por la Democracia, que busca, además de alertar a la comunidad, a los ciudadanos de los peligros que implica una proscripción electoral a una candidatura o a un sector, un colectivo muy importante en el país que aglutina a muchísimas personas y que busca ser el representante del progresismo en las elecciones generales del próximo año. Buenos días, Licenia, un gusto acompañarles esta mañana y pues en efecto el trabajo que está realizando el Frente tiene que ver con la gran amenaza que estamos sufriendo en el Ecuador hacia la democracia. Nosotros claramente tenemos en el país una tendencia política muy fuerte, aquella representada en el binomio de la UNES, del Centro Democrático, y el hecho de que todavía a estas alturas, siendo ya el 15 de octubre, se siga analizando en el Tribunal Contencioso Electoral la posibilidad o no de que participen en el proceso electoral, es sin duda algo que alarma no solamente a la ciudadanía ecuatoriana, al Frente de Profesionales en Defensa de la Democracia, al Frente Nacional por la Salud y la Protección Social, así como a la ciudadanía en general. El hecho de que tengamos bajo amenaza la democracia en nuestro país es algo que no tiene precedentes en la historia reciente de nuestro país. Si es que la mayoría de la población ecuatoriana no favorece esa tendencia política, esa es una cosa, pero con una participación democrática, transparente, que permita que como ciudadanos y ciudadanas podamos expresar nuestra decisión en las urnas. Ahora, desde el Frente Nacional por la Salud y la Protección Social, nosotros estamos estableciendo además que deberíamos profundizar una democracia participativa, es decir, más allá de la posibilidad que tenemos y el derecho que tenemos y la responsabilidad que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas de expresar nuestro voto en las urnas en febrero y que podamos contar con la gama de opciones políticas que legítimamente se han registrado en el Consejo Nacional Electoral. Además de eso, seguir profundizando la propia democracia, la democracia participativa, para que los ecuatorianos y ecuatorianas podamos, más allá de ese día tan importante, tan histórico, pues, para nuestra nación, podamos todos los días seguir construyendo democracia. Y justamente la propuesta de Centro Democrático, la propuesta del candidato Andrés Arauz con el candidato a la vicepresidencia Carlos Rabascal, es la que nos permitiría, la que favorece el fortalecimiento de la democracia participativa, de que podamos construir como ecuatorianos y ecuatorianas el futuro que nosotros queremos, el camino que queremos tomar hacia adelante. Hemos visto nosotros en estos 3 años retrocesos terribles en cuanto al campo de la salud, al campo económico, al área de educación, etc. No podemos echarle la culpa meramente a la pandemia, porque la pandemia afectó al mundo entero y ha sido sin duda algo sin precedentes. Pero lo que sí hemos tenido de forma particular en Ecuador es un pésimo manejo de la pandemia, un pésimo manejo de la economía, tanto así que nosotros estamos desde el Frente Nacional por la Salud y la Protección Social solicitando que
se realice un juicio político por las tremendas negligencias cometidas por la autoridad sanitaria de nuestro país, por el ministro de Salud actual del Ecuador, pero además el gobierno entero. Entonces, frente a eso que nosotros hemos tenido, esta experiencia desgarradora que hemos tenido los ecuatorianos y ecuatorianas en estos años de retrocesos enormes en estos campos, pues necesitamos y tenemos el derecho de rectificar ese camino. Y créame, lo que dicen las encuestas son clarísimas. La población ecuatoriana quiere cambiar el rumbo de nuestro país, quiere retomar un rumbo de desarrollo, de crecimiento, de bienestar, de equidad y de justicia. El hecho de que todavía esté amenazado el binomio que representa ese camino es algo tremendo en nuestro país. Karina, ¿usted cree que todavía persisten esas amenazas a que sean los órganos electorales, el Tribunal Contencioso Electoral en este caso, el que se pronuncie definitivamente? ¿Cree que todavía hay la posibilidad de que proscriban la candidatura de Andrés Arauz y del señor Rabascal? ¿Usted cree que está en análisis en el Tribunal Contencioso Electoral? Necesitamos de estar vigilantes de los procesos, porque desafortunadamente lo que hemos visto en estos años de gobierno es una injerencia tremenda en los otros poderes, ¿no? El hecho, por ejemplo, por expresiones sobre los intercambio de votos, el intercambio de votos en la Asamblea Nacional por el manejo de hospitales, que es otro de los motivos que nosotros estamos solicitando, causales de juicio político del ministro de Salud, ¿no? Por la falta de control sobre los procesos de compras y adquisiciones en los hospitales, que ha permitido una corrupción, además, o sea, en medio de esta pandemia, una corrupción tremenda. Y así como hemos visto injerencia entonces en el legislativo, ¿no? Poniendo a la venta básicamente algo tan preciado, un bien tan preciado como es la salud de los ciudadanos, a cambio de votos, para tomar un camino que no es el que está apoyado mayoritariamente, porque el plan de gobierno claramente que se está implementando no es el que los ecuatorianos y ecuatorianas escogimos, ¿no? Y por el que optamos hace 3 años y medio. Y así como vemos pues esa injerencia en el legislativo, lo vemos en el Poder Judicial con sentencias que son absurdas, ¿no? Claramente de persecución política, y pues lo vemos en el Poder Electoral también. Entonces, claro que tenemos que estar vigilantes como ecuatorianos y ecuatorianas, y esa es la denuncia que se hace, ¿no? El hecho de que estemos atravesando esto, el hecho de que esté bajo riesgo la posibilidad de que los ecuatorianos y ecuatorianos decidamos de forma transparente, en base a nuestro criterio, en base al futuro que aspiramos tener, un camino u otro en las elecciones de febrero, es algo que tiene que denunciarse, que se tiene que alertar y que debería además no solamente afectar o indignar a aquellas personas que apoyan esa tendencia política, una u otra tendencia política, debería indignar a toda persona que se considera demócrata. Y en ese sentido tendríamos que tener en las calles a todo tipo de pensamiento político, personas que apoyan todo tipo de pensamiento político, de propuestas políticas que tenemos para las elecciones del próximo año, porque nos afecta a todos. Eso es un golpe a la democracia, no es una cosa menor, ¿no? Y por ese motivo, pues, el trabajo de denunciarlo por parte de Karina, ¿tenemos algún inconveniente con su sonido? A la última parte no se la escuchó claramente, pero en todo caso espero que usted me esté escuchando a mí. El candidato presidencial ahora ya, el señor Paul Carrasco, o el precandidato, como que se lo quiera ver, él en su momento denunció que detrás de todo este asunto habría la intención de que queden solo candidatos que no le hagan problema en el futuro, que no persigan en el futuro, que no sancionen en el futuro a la actual administración. Es decir, que se va a proscribir a los candidatos que le puedan resultar peligrosa a la actual administración. ¿Usted cree que va por allí el asunto? La actual administración tiene un grado de reconocimiento por parte de la ciudadanía deplorable, ¿no? Y la confianza en el gobierno, la confianza en el presidente Moreno es de lo más bajo que hemos tenido en la historia del país. Entonces, poco creo que la preocupación no va por ahí, no va por ahí. La preocupación va en no poder seguir implementando una política claramente neoliberal que busca achicar el Estado, ¿no? Y que imagínense, o sea, a nivel mundial, el Ecuador es una situación de estudio.
achicar el Estado, seguir achicando el Estado bajo una ideología neoliberal en medio de una pandemia que hasta en los países más neoliberales les ha hecho pues reconsiderar ese pensamiento y decir, necesitamos fortalecer el Estado, porque las leyes del mercado no han funcionado en esta pandemia. Es más, han claramente profundizado la problemática. Entonces, lo que está en juego aquí es la visión a futuro. Obviamente estarán interesados en poder tapar las tremendas cosas que han ocurrido en este gobierno, como menciono, el tema de hospitales, ¿no? Recordarán, ¿no? Las fundas para cadáveres, medicamentos, tantos procesos corruptos terribles que hemos vivido durante esta pandemia, además, y claramente con una injerencia política, con una intención política detrás de eso, pues claro, tapar eso, de acuerdo, es lo que buscan, pero lo que más buscan es profundizar el camino por el que nos han llevado en estos últimos 3 años y medio y que nos han causado, pues, más de 30,000 muertes en exceso durante la pandemia. Recuerden que alrededor de 3,000 profesionales de la salud fueron desvinculados durante la pandemia. Recuerden que nos decían que no había suficientes recursos para distintas cosas. Recordarán cómo renunció la ministra Andrea Muñoz de Salud diciendo que no había recibido un centavo adicional del Ministerio de Finanzas cuando el gobierno se llenaba la boca diciendo que estaban así, trabajando por la pandemia. Pero lo que sí autorizaron fue el pago anticipado de la deuda externa en alrededor de $2,000 millones. $2,000 millones que, créame, hubieran servido muchísimo para salvar muchísimas de esas vidas que perdimos innecesariamente, porque la gran parte de esas muertes en exceso que nosotros tenemos, que ni siquiera el Ministerio de Salud, el ministro de Salud, se ha dignado en transparentar y explicar al pueblo ecuatoriano que por qué tenemos tantas muertes en exceso. Lo único que nos siguen diciendo es remítanse a la cifra oficial, 11,000 muertos. No es así. El registro civil tiene el número de muertos que se han certificado por parte de ellos, y comparado con años anteriores tenemos más de 30,000. Así que ni siquiera se han tomado la molestia de transparentar al país por qué tenemos esas muertes en exceso. Entonces, hay una serie de decisiones, porque no son errores, ¿no? No nos equivoquemos, no pensemos que es porque no supieron planificar bien. Está muy bien planificado. Esto estuvo muy bien planificado y pensado. Es como decía, ¿no? Mauricio Macri, no sé si escucharon, que se mueran los que se tienen que morir. ¿Y por qué siempre se tienen que morir? Pues las personas de más escasos recursos en nuestro país, que todavía tienen inequidades tremendas, porque las personas que podían pagarse una unidad de cuidados intensivos pagando $4,000, $7,000 al día, según los reportes que tenemos, sin que exista una regulación adecuada por parte del Estado, además del sector privado, quienes podían pues pagarse eso, maravilla. La gran mayoría del público ya no lo puede hacer. Entonces, ¿Usted cree que se está aplicando, Karina, usted cree que se está dando la misma lógica del expresidente Macri que usted menciona? ¿Usted cree que se está aplicando esa misma lógica acá? Sin duda, porque ¿cómo es posible que se tome una decisión de pagar anticipadamente $2,000 millones en medio de la peor pandemia que ha sufrido el mundo entero en más de 100 años? Obviamente eso no fue un error de tipeo, no fue porque pulsaron mal alguna tecla de la computadora. Eso fue bien pensado. Optaron por favorecer los intereses de los banqueros, los intereses de los tenedores de deuda, de bonos de deuda, versus el favorecer a la salud de la población. Y eso nos ha costado vidas. Ahora, lo que está en juego entonces en las próximas elecciones es, ¿seguimos por ese camino? Seguimos, porque la pandemia no se ha acabado, ¿no? Estamos viendo ahorita en Europa el mayor número de casos reportados en todo el año. Están volviendo a cerrar las ciudades, están volviendo a entrar en cuarentena. No pensemos que esto se ha acabado. Entonces, necesitamos retomar un camino que favorezca la vida y el bienestar de la gente. Y eso es lo que se está intentando quitar. Esa opción nos están tratando de robar. Y eso es lo que tenemos que estar vigilantes como demócratas nuevamente, ¿no? No como necesariamente apoyar una tendencia política u otra, ¿no? Sino como personas ecuatorianos y ecuatorianas que creemos que debemos tener un país en democracia. Creemos que la mayoría de la población debe ser la que defina el camino que vamos a seguir, siempre velando por el cuidado de las minorías y por el derecho de las minorías, pero el camino a seguir, según nuestro sistema democrático, tiene que ser lo que piensan las mayorías. Eso es lo que se está tratando
tratando de robar en febrero. Y lo que está en juego en este momento es justamente seguir con unas políticas como las que hemos visto en estos meses de pandemia, tremendas, terribles, y no solo los meses de pandemia, ¿no? Ya vamos 3 años de esto y van por más, ¿no? Van por más. Y ya escuchamos que, por ejemplo, parte del acuerdo con el FMI es subir 3 puntos al IVA. Al IVA. Ese es un impuesto que es regresivo, afecta más a los más pobres, ¿no? Porque algún bien que nosotros compremos, que sea sujeto tengamos que pagar IVA por ese producto, es lo mismo paga una persona que gana el salario básico como paga el millonario. Entonces, incrementar impuestos por medio del IVA y que sea esto parte del acuerdo con el fondo, eso es lo que nos espera, ¿no? Más inequidad, la pobreza, ¿cómo ha crecido? Acuérdense, del 2007, solo del 2007 al 2014, en 7 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, se logró bajar la pobreza de más del 60%, alrededor del 62%, al 33%. Se redujo en casi la mitad. La pobreza extrema en nuestro país, solo en 7 años, se redujo del 33% al 14%. Entonces, hay políticas que nos pueden llevar a ser un país de mayor equidad, de mayor justicia, el que tengamos un futuro que sea un futuro en el cual no tengamos pobreza en nuestro país. Eso sí lo podemos lograr, se lo puede lograr con voluntad política, pero el camino que está llevando este gobierno es un camino hacia profundizar la inequidad, incrementar la pobreza, concentrar el poder económico y político en manos de unos pocos. Son las 8 de la mañana con 22 minutos, 8 con 22 minutos. Estamos conversando con la exministra de Salud, Karina Vance, en Punto Noticias, primera emisión. Pues si usted me escucha, Karina, tengo un problema con su señal. Alertas vigilantes del proceso, asegurar que eso no se dé y que podamos participar todos y todas según nuestra opinión y según nuestra intención. Karina, tuvimos una pequeña interferencia con su señal, pero yo le quería preguntar, en base a su experiencia como ministra de Salud, usted mencionó hace unos momentos esta situación complicada que se está viviendo nuevamente en Europa con los confinamientos, se ha vuelto los confinamientos en algunos países, en la gran mayoría hay un incremento acelerado en los contagios del coronavirus, y nosotros no vamos a quedarnos exentos de esta situación. Es más, los alcaldes están alertando que el tema de los feriados ha complicado la situación sanitaria, que ha habido un repunte de casos. Estamos preparados para esa nueva ola de contagios que se nos va también a venir a nuestro país. ¿Usted cree que estamos preparados, que se han adoptado las medidas adecuadas para evitar que esto no nos afecte de maneras tan contundente como está pasando en Europa? Uno pensaría, ¿no? Porque la pandemia, recordemos, comenzó, bueno, sabíamos de lo que estaba pasando en diciembre, pero ya en nuestro país, en fines de febrero, inicios de marzo, comenzó la situación, se declaró el estado de emergencia. Uno pensaría que de marzo a octubre tuviéramos suficiente tiempo para dotarle de suficiente presupuesto al Ministerio de Salud para poder responder adecuadamente, poder incrementar el número de personal que está trabajando en las unidades de salud, poder equipar con equipos de protección personal a los profesionales y trabajadores de la salud que han sido gravemente afectados en esta pandemia, que no tuvieron los equipos de protección que necesitaban. Contar con las pruebas diagnósticas que necesitamos, porque el hecho de que tengamos más de 30.000 muertos en exceso, y sin embargo las cifras oficiales nos hablen de 11.000, entre 11.000 y 12.000 muertes por COVID, quiere decir que no estamos realizando suficientes pruebas, ¿no? Entonces sabemos que tenemos un porcentaje más alto de la población que ha tenido COVID. Sabemos que una buena parte de las más de 30.000 muertes en exceso se deben a COVID, pero no hay suficientes pruebas. Y seguimos con el mismo problema. Seguimos en una situación en la que el presupuesto del Ministerio de Salud Pública del año 2020 es menor al presupuesto del Ministerio de Salud Pública del año 2019. O sea, el presupuesto del año sin pandemia es superior al del año de la pandemia. Además, por temas de inflación, de crecimiento poblacional, etcétera, tendríamos que ver cada año un aumento en cuanto al presupuesto del Ministerio de Salud, ¿no? Salud, educación, que son áreas que volvimos pues al pasado, ¿no? La Constitución dice claramente, no se puede quitar recursos a salud y educación para pagar la deuda externa. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto exactamente eso. Anticipado la deuda externa y menos recursos
para el Ministerio de Salud. Eso quiere decir que se han tomado recursos de salud y educación de forma inconstitucional, además, para pagar la deuda externa. Entonces, claro que tenemos un riesgo muy grande, lo que estamos viendo en Europa, además, con países que están mucho mejor dotados en cuanto al número de profesionales, a los equipos que se tienen, a la infraestructura sanitaria, que nosotros necesitábamos seguir creciendo, pero nos llegó un presidente que dijo que los hospitales estaban muy grandes y que dejamos de hacer hospitales. Imagínense si es que hubieran continuado en un proceso de cerrar esa brecha tremenda que tenemos en nuestro país, de falta de camas, de falta de profesionales de la salud. Imagínense qué hubiera sido si es que el presidente Moreno, a inicios de su gobierno, tomaba la decisión de seguir formando a profesionales de la salud. Han pasado 3 años, tendríamos 1000 especialistas más y no los tenemos por esas decisiones. Entonces, yo diría que no estamos preparados como debiéramos estar. Necesitamos para eso voluntad política y eso es lo que no tenemos en el país, que nos quede claro. Desde el ámbito de la economía, desde el ámbito del Ministerio de Finanzas, hasta el ámbito del Ministerio de Salud también, no existe la voluntad política para atender adecuadamente esta pandemia. Y es más, siendo uno de los países con el mayor índice de muertes en exceso en el mundo, el ministro de Salud se pasea por Europa, se paseó hace unas semanas por Europa a decir que el modelo ecuatoriano, que la respuesta ante la pandemia del Ecuador es reconocida y aplaudida a nivel mundial. Pero por favor, eso es añadir insulto a lo que ya nos han hecho, a la tremenda herida que hemos sufrido como ecuatorianos y ecuatorianas durante esta pandemia. Así que no se acabó. ¿Qué deberían tomar ahora para evitar que este rebrote nos afecte considerablemente? ¿Qué acciones, y ya en lo práctico, en lo concreto, se deberían tomar ahora? Tienen que incrementar el presupuesto del Ministerio de Salud, recontratar al menos al personal desvinculado, contratar a más personal de salud. En octubre del año 2019, por ejemplo, le dijeron chao a las misiones, a la misión médica cubana, ¿no es cierto? Diciendo, no, ya no los necesitamos. Yo quisiera ver cómo están los centros de salud en las zonas rurales de difícil acceso, donde estaban apoyando médicos, entre ellos médicos epidemiólogos, ¿cómo nos hubieran apoyado durante esta pandemia? Retomar, por ejemplo, el acuerdo con el gobierno de Cuba para tener ese apoyo. Y estoy segura que el gobierno de Cuba estaría pues más que dispuesto a apoyarnos en una situación como la que atravesamos, cuando el mundo entero está pugnando por recursos. El Ecuador ni siquiera busca los recursos que podríamos tener esos apoyos. Entonces no hay voluntad política. Seguimos en una situación de vulnerabilidad extrema por el tema de la pandemia y ahora agravada obviamente por la crisis económica que atravesamos a nivel mundial, en particular en el Ecuador, porque no se han tomado tampoco medidas de protección social. Tendrían no solamente que crecer en cuanto al tema de salud, que hubiéramos podido hacer con los 2.000 millones que optaron por pagar anticipadamente de deuda externa, sino que también tendrían que haber implementado políticas de protección social, como por ejemplo, persona que dé positivo, con suficientes pruebas diagnósticas, que esa es otra gran falta que aún tenemos, ¿no? Que no se tienen suficientes, que se siguen cobrando por pruebas diagnósticas. Eso no tiene sentido en ningún país del mundo. Yo estoy en Estados Unidos, uno de los países, el país más capitalista del mundo, y aquí consigo prueba gratuita, pero ¿cómo es posible que en el Ecuador no? Eso no tiene sentido. Entonces, claro que podemos destinar más recursos, no solo al ámbito de salud. Persona que dé positivo a COVID y los contactos, etcétera, recibir un bono, un apoyo económico por parte del Estado para que pueda seguir comiendo mientras se recupera. No podemos nosotros esperar en un país donde ha crecido enormemente la pobreza, donde ha crecido enormemente el desempleo, poner en la responsabilidad de los seres humanos, de los ciudadanos y ciudadanas, el que vean cómo hacen, ¿no? Si es que alguien es COVID positivo, pero si es que está en una situación complicada de salud donde tenga que estar hospitalizado, etcétera, ojalá encuentre cama. Todavía estamos con un problema en cuanto al acceso a las unidades de cuidados intensivos. ¿Pero qué pasa con su familia? ¿Cómo comen? ¿Cómo continúan con su vida? Entonces, esas son ya medidas del ámbito de la protección social que tendría que el gobierno haber planificado, estar implementando para poder contener la situación en cuanto a la salud, la situación en cuanto a la afectación económica a las personas. Queremos
agradecer, Karina, por su presencia telemática en nuestra emisión de Noticias y Entrevistas. Karina Vance, exministra de Salud e integrante del Frente de Profesionales en Defensa de la Democracia. Ustedes ya le han escuchado, pueden sacar sus propias conclusiones y muy importante lo que dijo, sobre todo en el tema de la crisis sanitaria, lo que se pudo haber evitado y lamentablemente por decisiones de la actual administración no se hizo. Muchísimas gracias, Karina. Gracias, Licenia. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.